Bueno, muy, pero muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren supremamente bien. Mi nombre es Fernando Ariza, los saludos de Miami, Estados Unidos. Es un privilegio estar en esta noche con cada uno de ustedes en este espacio tan importante de salud que lo hemos llamado Protegiendo tu Sistema Respiratorio. Hoy quiero agradecer primeramente a Dios por este espacio, agradecer a las personas que están detrás de todo este tema audiovisual y técnico que traen pues lo mejor para nosotros en este momento. Así que eh, felicitarlos a cada uno de ustedes. Quiero que me confirmen ahí en el chat si están escuchando bien, si están viendo bien la pantalla. Y bueno, vamos a comenzar con este espacio. Hoy quiero que usted se haga unos acuerdos importantes y es que primero tenga lapicero, segundo tenga agenda para que pueda anotar, pueda aprender bastante y lo tercero es que después de que se acabe esta conferencia, usted se comunique con la persona que le compartió el enlace, que le compartió el link y le cuente qué fue lo que más le gustó. Así que en la noche de hoy tenemos una persona muy especial, una persona que personalmente quiero mucho. Él se llama José Alexander Tirado, que de profesión es enfermero. Trabajó más de 14 años para el Ejército y la Policía Nacional en temas de atención prehospitalaria. Así que es una persona muy coherente para traernos este tema tan chévere, tan importante de cómo proteger el sistema respiratorio, ya que ahorita con este tema del virus, de los cambios climáticos, es supremamente importante saber cómo podemos darle una mejor vitalidad a nuestro sistema respiratorio, inmunológico y bueno, todo lo que Dios ha creado en nosotros. Así que José, gracias mi hermano por tu tiempo, gracias por sacar este espacio para nosotros. Los micrófonos y la cámara es toda tuya, así que adelante. Bueno, listo, muchas gracias, gracias Fer, gracias hermano por esa invitación y por esa edificación también y felicitar a todos los que están conectados, felicitarlos porque se dieron a este espacio es diseñado para ustedes con mucho cariño para que aprendamos cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico ahorita en este tema pandémico. Entonces vamos al inicio, les voy a compartir pantalla. Ahí logran ver la pantalla. Bueno, listo. Ahí logran ver la pantalla, Fer, ¿cierto? Ahí están bien. Sí, señor. Se ve la pantalla. Revisa el chat. Ahí en el chat te estoy escribiendo para que Ah, estés ok, pendiente. listo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a dar inicio al, al espacio. Bienvenidos de nuevo. Eh, vamos a darle al sistema inmunológico, ¿cierto, Fer? O sistema respiratorio. Exacto, sí, es el sistema respiratorio. Bueno, entonces, listo. Vamos a arrancar entonces, chicos. Lo que pasa es que tenemos varios espacios para que usted también lo tenga en cuenta, entonces hoy queríamos entregarles el tema del sistema respiratorio, pero tenemos también un tema para los que quieran seguir educándose en el tema de la salud. Hay varios espacios que estamos diseñando en los cuales pues nos vamos a educar en ese tema, cómo protegernos. Hay otro tema que vamos a abordar más adelante en otra presentación, en otra charla que se llama sistema inmunológico. Entonces, por eso era que estaba preguntando. Bueno, entonces vamos a arrancar. Sistema respiratorio. El sistema respiratorio es un conjunto de órganos y músculos que se encargan de captar el oxígeno a través de la inspiración, de eliminar el dióxido de carbono mediante la exhalación tras el proceso de metabolismo celular. Esa es como una definición pequeña sobre lo que es el sistema respiratorio. Sí, es, es un, es, es un significado pequeño porque obviamente es muy extenso, o sea, el sistema respiratorio tiene muchos conceptos porque aunque es un sistema que no es demasiado grande,
tiene demasiadas ramificaciones y pues tienen todas esas ramificaciones un importante proceso, un importante objetivo. Entonces, básicamente lo que es el sistema respiratorio es un conjunto, es un conjunto de órganos y músculos que hacen dos procesos que son inhalación, exhalación. Inhalación cuando el aire entra a nuestra cavidad, cuando entra por el tubo traqueal y luego llega a los alvéolos y los pulmones. Y después que se produce ese proceso gaseoso donde ya el dióxido de carbono, que es aire ya no tan bueno, sale a través de la exhalación, cuando botamos el aire por la boca, ¿listo? Que es el dióxido de carbono. Entonces, ¿cuáles son las partes del sistema respiratorio? Pero antes de pasar a las partes del sistema respiratorio, quiero que ahondemos un poco acá porque la verdad es que el sistema respiratorio va muy conectado con el sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque obviamente para poder que se produzca ese proceso gaseoso dentro de los pulmones, pues obviamente tiene que tener un contacto con la sangre. Entonces, para poder entender más a profundidad sobre el sistema respiratorio, vamos a entender qué pasa con nuestras venas nuestras venas, perdón, y nuestras arterias. ¿Qué sucede? ¿Qué transporta? Las venas transportan sangre con muy poco oxígeno, sangre desoxigenada, y las arterias transportan sangre con el oxígeno, oxigenada. Entonces, es importante entender eso porque así vamos a poder entender también el funcionamiento, el recorrido que hace la sangre a través de todas las arterias y el recorrido que hace por el corazón hasta llegar a los pulmones para luego generar ese metabolismo, ese intercambio gaseoso que tiene que suceder allí para que la sangre ya salga oxigenada a otros lugares, a todos los lugares o todos los sistemas del cuerpo. Entonces, arranca entrando por la aurícula derecha y luego pasa por una válvula al ventrículo derecho, donde ya sale, cuando entra a la aurícula derecha del corazón, esta sangre desoxigenada, porque entra por unas venas que son las que llegan a la aurícula derecha. Luego pasa, como les digo, al ventrículo derecho por medio de una válvula y luego ahí es dirigida hacia los pulmones por medio de unas arterias, que son inclusive las únicas arterias que transportan sangre desoxigenada, porque recuerden que las arterias transportan sangre oxigenada, pero esas arterias pulmonares se llaman arterias pulmonares, que van conectadas desde el ventrículo derecho al pulmón, a los pulmones. Esas son las únicas arterias que pueden transportar ese tipo de sangre, listo. Ahí se hace el proceso, el intercambio gaseoso y se convierte en sangre oxigenada. O sea, los pulmones son los encargados de oxigenar la sangre. Y esa sangre oxigenada ya va a la aurícula izquierda por medio de unas venas que también son las únicas en el cuerpo que ya transportan sangre oxigenada, porque recuerden que las venas transportan sangre con poco oxígeno o desoxigenada, pero en este caso esas venas pulmonares que van conectadas a la aurícula izquierda transportan ya sangre oxigenada. Y luego pasan al ventrículo izquierdo por medio de una válvula también, donde ya salen por el callado aórtico o por la aorta, ¿sí? La aorta es la arteria principal del cuerpo humano, que pues inclusive hace el recorrido por todo el cuerpo. Entonces, la aorta es la que se encarga ya de transportar a todos los órganos, a todos los demás tejidos, incluyendo el cerebro, la sangre ya oxigenada que requiere el cuerpo. Entonces, mire lo impresionante que es ese recorrido de la sangre o esa fusión entre que tiene que haber entre el grupo, entre el sistema circulatorio junto con el sistema respiratorio para que se produzca esto. Entonces ahora sí podemos avanzar a la siguiente. Partes del sistema respiratorio. Hay unas partes del sistema respiratorio que son básicas, puse unas básicas porque la verdad es que pues son de muchas partes, tiene muchas partes y si las desglosamos una por una hasta su núcleo son demasiadas, pero vamos a mirar solamente estas básicas: la nariz, la laringe, la tráquea, los bronquiolos y los alvéolos y los pulmones en sí. Listo, entonces
Mire que es muy chévere porque ahí están en orden cómo va ingresando a nuestros pulmones el sistema, inclusive ahí está la imagen para que lo puedan visualizar bien. Cómo ingresa primero por la nariz, luego pasa por la laringe, luego la tráquea, luego los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos, que son las ramificaciones, y luego llegan directamente ya a los pulmones, donde se desarrolla todo ya el intercambio gaseoso. ¿Listo? Entonces, ese intercambio, esas funciones, hay unas funciones muy básicas del sistema respiratorio que se las voy a explicar una por una. Son cinco funciones básicas. Mediante la respiración y la inhalación, hacemos nosotros, digamos que eso es lo que significa respirar. O sea, ese es el proceso de ventilación que nuestros pulmones hacen. Cuando hacemos esto, cuando inhalamos y cuando exhalamos, que cuando exhalamos casi siempre, la mayoría de las veces lo hacemos estamos diseñados para hacerlo por la boca, ahí es donde eliminamos todo ese dióxido de carbono, aire que de pronto ya no es tan, o sea, digamos que ya es como residuos del aire fresco, del aire bueno. Entonces, la inhalación y la exhalación es una de las primeras fases y es lo que les explicaba, es el tema de ventilación de los pulmones, que eso es lo que significa respirar, pues que no es difícil de entender. Y la segunda es la respiración externa, que ahí sí es un intercambio entre, lo que pasa es que cuando en la respiración hay un proceso que sucede en cuatro partes, cuatro intercambios. Primero, hay un intercambio de gases entre el aire y la sangre y entre la sangre y las células del cuerpo, ¿sí? Entre el aire y la sangre y entre la sangre y las células. Entonces, la segunda función es ese intercambio que hay entre los pulmones y el torrente sanguíneo. Y eso se desarrolla, ese intercambio se desarrolla directamente en los alvéolos. Y de ahí sale en la inhalación, en la exhalación, perdón, sale ese dióxido de carbono que venimos hablando, que ya es como sangre desoxigenada, eso es como el resultado de la sangre desoxigenada en ese intercambio gaseoso, ¿sí? Ese es el que se convierte en dióxido de carbono. Entonces, la tercera fase es la respiración interna, que esa ya sucede entre el torrente sanguíneo y los tejidos del cuerpo, ¿ven? O sea, ya es interno, entre el torrente sanguíneo y los tejidos del cuerpo. Mire que son dos fases diferentes o dos funciones diferentes. La primera es entre el torrente sanguíneo y los pulmones y la otra es en el torrente sanguíneo y los tejidos del cuerpo. ¿Listo? La cuarta función es el aire que sale. Ese aire es el que provoca el sonido. ¿Han visto ustedes que pues no se puede escuchar hay veces mucho cuando hay mucha bulla, pues cuando uno está alrededor de varias personas escuchando música o cualquier cosa, pero si tú te vas y te encierras en una habitación solo, vas a poder y te concentras en la respiración, vas a poder ver, vas a poder escuchar el sonido que producen las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales producen un sonido al realizarse esa fase de más que todo la exhalación. ¿Sí? Cuando tú llegas, cuando botas el dióxido de carbono, ese aire choca en las cuerdas vocales y produce un sonido, que inclusive ese es el sonido que uno cuando va a atender a alguien en primeros auxilios afuera por un accidente de tránsito o algo parecido, que lo primero que hace uno es el ABC, apertura de la vía aérea, ventilación, circulación, que son tres pasos que uno debe hacer, que inclusive se los regalo porque uno no sabe cuándo le toque. El ABC es lo más importante para cuando uno encuentra una persona con un trauma afuera, un desmayo, una persona que tuvo un accidente de tránsito, que sufrió una puñalada o que de pronto una bala perdida, en fin, cualquier accidente que sea, lo primero que tú tienes que hacer es abrir, el ABC es aperturar la vía aérea, o sea, que esté ventilando el paciente, que esté haciendo ese proceso de inhalación y de exhalación, que esté ventilando, ¿listo? El ABC. Y la B es que esté ventilando, apertura de la vía aérea, la A, y la B es que esté ventilando, o sea, que esté haciendo ese proceso
que tú sientas que el sonido que emite las cuerdas bucales al aire salir, ¿sí? Ventilación. Y la circulación pues, que tenga pulso, Ahí les dejo ese tip para que lo aprendan a hacer, porque eso sí, es fácil, pero le puede salvar la vida literal a una persona. Entonces, este proceso ocurre en esa cuarta función, ocurre cuando en la inhalación, en la exhalación, al salir el aire, como les decía. Bueno, y la quinta es el sistema olfatorio, ¿sí? ¿Cómo se produce? Esa parte donde tú sientes el olor, donde tú puedes sentir el olor por la nariz, son unas partículas, son unas sustancias químicas que empiezan desde las fosas nasales y empiezan a hacer un viaje. Ese aire se une a los receptores del sistema nervioso, luego manda una señal al encéfalo, luego sigue viajando, los bulbos olfatorios, luego sigue viajando y emite una señal a lo largo del nervio craneal y luego pues el olfato, y ahí es donde se genera el olfatorio y también llega a la corteza cerebral, pero ya ahí es donde se genera el olfato. ¿Listo? Entonces mire que también tiene un recorrido eso que se desata desde las fosas nasales para que nosotros podamos oler, para que se pueda desarrollar ese proceso de inhalación también. Hay otro cuarto punto, que ya esas son las funciones que estábamos repasando. El cuarto punto son vamos a darle al cuarto punto, ¿qué sucede con las personas infectadas con COVID-19? Ese me gusta mucho, porque tiene mucho que ver con el tema que estamos viendo ahorita, con lo que estamos viviendo. Y no solamente con este tema pandémico, sino que constantemente nuestros pulmones, nuestro sistema respiratorio está muy expuesto. Porque resulta de que nosotros estamos expuestos a radicales libres, a partículas, a moléculas que están en el aire que ni siquiera nosotros podemos ver, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos del sistema digestivo, uno al menos puede ver qué se come y sabe que si se come eso, le va a hacer daño. Uno ya sabe que si come mucha grasa, eso le puede provocar una infección en el colon, o se puede infectar el colon, intoxicar el colon, en fin. Usted sabe que se puede enfermar de triglicéridos, de colesterol, pero diferente es en el sistema respiratorio porque usted todo el tiempo está expuesto a todas esas partículas, a todas esas moléculas que hay en el aire que no se ven. Entonces uno cree que está bien, porque normalmente usted está respirando bien, pero resulta de que usted no sabe qué está sucediendo en sus pulmones o con qué dificultad sus pulmones están haciendo ese proceso de inhalación y exhalación. Entonces mire que es un tema para prestarle atención y más ahorita que estamos en este tema del coronavirus que definitivamente ataca directamente al sistema respiratorio. Entonces tenemos que darle muy duro al sistema inmunológico y al sistema respiratorio como prevención, porque obviamente es lo único que tenemos ahorita en las manos para que nosotros nos protejamos nosotros mismos y protejamos a nuestra familia y a nuestro entorno también, porque cuando nosotros nos cuidamos, pues obviamente también estamos cuidando que el entorno no sea infectado. Entonces, ¿qué pasa con este COVID-19? Este COVID-19, como es un virus que usted no lo logra ver, como les digo, lo que pasa es que el primero se ingresa al revestimiento del árbol respiratorio, ¿sí? Yo no sé si ustedes vieron, quiero volverme para que me puedan entender esta parte. Aquí ven yo miro si con el mouse lo logran ver. Este es el recubrimiento del sistema respiratorio, ¿sí? Es como un tubo, listo, por donde se hace ese intercambio del aire, el que ingresa y el que sale. Todo sucede por allí. Entonces resulta de que eso empieza a pasar y eso se empieza ese tubo, digamos, lo voy a hablar como tubo para que ustedes de pronto también puedan entender bien el concepto. Ese revestimiento, ese tubo, ese revestimiento empieza a sufrir digamos como laceraciones, empieza a sufrir una lesión.
listo, se empieza a lesionar, el virus empieza a lesionarlo y luego empieza a provocar una inflamación. Entonces empieza a inflamar ese recubrimiento y se inflama hacia adentro, pero no hacia afuera, sino que se inflama hacia la parte interior. Eso es lo más delicado. Se inflama hacia adentro y empieza a cerrar, hasta que cierra la inflamación, cierra la vía por donde se hace ese proceso de inhalación y exhalación, y por eso es que las personas empiezan a tener necesidad de utilizar respirador artificial, ¿sí? Porque obviamente no es capaz de hacer ese intercambio solo, ya tiene que ser con un aparato para poder que pueda realizar ese proceso. Y ahí no termina, porque hay 3 fases, esa es la primera fase. Entonces, como ya hay irritación y hay esa lesión y se empieza a inflamar, eso empieza a bajar después del revestimiento y baja la segunda fase, que es donde se empeora, y ya digamos que empieza a inflamarse los alvéolos, donde se desarrolla el intercambio gaseoso, o sea, al final de las vías respiratorias. Digamos, donde terminan las ramificaciones. ¿Se acuerdan que ahorita les dije que los alvéolos son como esas ramificaciones donde después de esas ramificaciones ya están los pulmones donde se desarrolla ese proceso, ese intercambio gaseoso? Entonces resulta de que ya se baja un poco más, empieza a ir bajando esa inflamación y esa lesión, y ya obviamente pues se le anexa que ya no es capaz de hacer el proceso de inhalación y exhalación, y adicional a eso, pues en donde se desarrolla el intercambio gaseoso también se empieza a afectar. Entonces ya ustedes imaginarán cómo se empieza uno a complicar cada vez más. Y luego llega a la tercera fase, que yo no sé si ustedes han visto, que lo más seguro es que ya lo han visto en noticias y en YouTube, que se lo montan por ahí, los pulmones de una persona cuando fallece con COVID-19. Ustedes, yo no sé si han visto la foto, la panorámica, y es impresionante lo que sucede. Ya ahí es la fase terminal donde ya llega directamente hasta el pulmón. Entonces ya no afecta solamente el revestimiento del sistema respiratorio, los alvéolos, donde se desarrolla el intercambio gaseoso en las terminaciones del sistema respiratorio, sino que ya llega directamente al pulmón. Y pues obviamente que ya ahí es muy complicada la cosa. Entonces, vamos a seguir avanzando. Espero me hayan entendido esas 3 fases, que es importante. Ahora vamos a hablar cómo nosotros podemos, no se vayan a asustar, porque uno mismo cuando empieza a escuchar todo eso, hay veces también uno se empieza como a decir, ay Dios mío, entonces yo mantengo muy expuesto, sí, estoy muy expuesto, y se empieza a autosugestionar. No, hay algo muy importante que hoy yo les voy a entregar, y es para que nosotros tomemos conciencia y digamos que veamos que hay esperanza. Tenemos esperanza en algo, tenemos esperanza para que nosotros nos cuidemos, nos protejamos y pues no dejemos que esto llegue a nuestra familia, ¿sí? Porque podemos empezar a colocar una barrera protectora, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Obviamente hay que seguir los consejos y las recomendaciones que hay, chicos. O sea, hay que seguir cuidándonos, hay que seguir cuidándonos con el tapabocas, con el lavado de manos, ¿sí? Con no estar en donde haya tanta gente, pero usted va a fortalecer su sistema inmunológico y su sistema respiratorio consumiendo el Ganoderma lucidum. El Ganoderma lucidum es un hongo que tiene pues muchas propiedades, tiene una historia de hace más de 4.000 años, es un suplemento dietario catalogado por expertos y por profesionales en la salud, por científicos, con miles de investigaciones científicas alrededor del mundo, han determinado que está en la cúspide de los superalimentos. O sea, no hay nada sobre la faz de la tierra que tenga tanta propiedad nutricional como el Ganoderma lucidum y que aporte tantas propiedades a todos los sistemas del cuerpo, a todos los sistemas. Es impresionante. Y para el sistema respiratorio no es la excepción, o sea, es demasiado lo que aporta el Ganoderma lucidum al sistema respiratorio. Entonces, por eso es importante que después de hoy, que tú escuches esta capacitación, esta charla, entiendas que esto debe estar en la alacena de su casa. O sea, debe estar en su mercado, definitivamente. Entonces,
¿Qué hizo el doctor Leao, presidente de la compañía, que es biólogo, es científico, hace parte de la ONU, inclusive en una dependencia que se llama la UNITAR, una unidad investigativa de la ONU, donde son puros científicos? El doctor Leao lo incorporaron allí por el impacto que ha generado el Ganoderma lucidum a nivel de salud en más de 75 países. Escúcheme bien, más de 75 países en solo 24 años. O sea, es algo impresionante porque miles de familias en más de 75 países han dado experiencias y testimonios de lo que ha podido hacer el Ganoderma por ellos, ¿sí? Entonces, no es que el Ganoderma sea un medicamento, para que no me vayan a malinterpretar. No, el Ganoderma es un suplemento dietario, pero acá quiero ahondar un poco para que usted entienda por qué funciona en todo, porque resulta que el Ganoderma lucidum actúa directamente a nivel celular, ¿sí? Todo radica desde la célula. Entonces, si usted tiene, las células componen los tejidos y los tejidos los órganos. Si tú tienes las células fortalecidas con buenos nutrientes, ¿de qué se alimenta la célula? De nutrientes y oxígeno. Si tu célula está bien nutrida y está bien oxigenada, obviamente tus tejidos, tus órganos van a funcionar de manera, todos tus sistemas van a funcionar de manera idónea, ¿sí? Todos los sistemas. Entonces, vas a tener una mejor calidad de vida y no vas a ser tan propenso a enfermarte. O si te llegas a enfermar, vas a tener una capacidad de recuperación mucho más rápida porque tu cuerpo está funcionando de manera correcta y tu sistema inmunológico, como está bien fortalecido, y todos los sistemas, y en este caso el sistema respiratorio, pues van a poder reaccionar de manera rápida a esas bacterias, esos virus y a todo eso que estamos expuestos. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos esto, que el Ganoderma nos va a ayudar en todos los sistemas y que actúa a nivel celular y hace que nuestro cuerpo funcione mejor, que tengamos mejor calidad de vida. Entonces, el Ganoderma lucidum tiene algo para el sistema respiratorio, específicamente un elemento que se llaman triterpenoides. ¿Listo? Los triterpenoides lo que hacen es que ayudan a que esa inflamación que yo les hablaba ahorita, previenen inclusive ayuda a los asmáticos muchísimo. Y una de las cosas que empieza a ocasionar el COVID es eso, que empieza uno como a sufrir de asma, pues obviamente porque no tiene la capacidad de respirar, porque se le empiezan a inflamar ese recubrimiento del sistema respiratorio que les venía hablando ahorita. Entonces, esos triterpenoides a nivel molecular actúan y ayudan a que se acople la excitación y la contracción que sucede al inhalar al inhalar y al exhalar. ¿Listo? Entonces ese músculo liso de las vías aéreas, que es el que les mencionaba ahorita, que es el mismo recubrimiento del sistema respiratorio, ese que se empieza a inflamar, lo que va a lograr los triterpenoides es que si ya se está inflamando, pues empiece a desinflamar. Por eso es que ya inclusive por ahí hay una experiencia muy, muy bacana, muy chévere en Estados Unidos, y hay muchas ya también, pero una que tenemos específicamente de Estados Unidos, donde una persona ya tenía el COVID, empezó a consumir el producto y eso empezó a ocurrir. Empezó a provocar la desinflamación de ese recubrimiento del sistema respiratorio que se inflama, que estábamos hablando ahorita. Entonces, te va a ayudar en eso. Y si no estamos infectados, gloria a Dios, entonces lo que vamos a hacer es empezar a trabajar allí con el Ganoderma lucidum como prevención para que esas vías respiratorias mantengan full y tengan esa capa protectora. ¿Sí me van a entender? Entonces, reduce también algo muy importante que ustedes lo ven en la pantalla, que se llama la infiltración de glóbulos blancos. Eso es muy importante, eso es muy importante. Qué bueno que no me escapó, porque los glóbulos blancos, cuando se introducen a ese intercambio gaseoso, se logran infiltrar a ese intercambio gaseoso entre el torrente sanguíneo y el intercambio del aire. Cuando se logran infiltrar esos glóbulos blancos, esos pueden provocar inflamación también. Entonces, lo que hace el Ganoderma y los triterpenoides, el elemento de los triterpenoides, es que también logra detectar eso, ¿sí? Y pues obviamente provoca digamos, ahí mismo actúa, o sea, actúa de inmediato para que eso no se propague, para que no vaya a provocar inflamación, y pues obviamente va a provocar un daño si eso sucede. Entonces, mire que no solamente es
es que va a prevenirnos, sino que también va a ayudar a que si ya nosotros tenemos una inflamación y que nos esté afectando, pues empiece a actuar de manera positiva en ayudar a descongestionar esas vías respiratorias. Y hay algo muy importante y es que también nos va a ayudar a eliminar, escúchenme bien, a eliminar, ya hablando por fuera del COVID-19, nos va a ayudar a eliminar radicales, cosas que nosotros a nivel molecular tenemos en los pulmones, que a veces no creemos, pero que realmente lo tenemos porque hoy día estamos inhalando un aire muy contaminado en todos lados. Yo sé que acá hay gente conectada también de Estados Unidos, de, de varias partes de América, y la verdad es que el aire está contaminado en todo lado. Entonces, súmale a eso también la alimentación, porque obviamente también afecta, ¿sí? Porque también los nutrientes, hay nutrientes que también van para allá. Entonces, todo eso hace que nosotros estemos expuestos, todo el tiempo estamos expuestos con nuestro sistema respiratorio. Lo que hace el ganoderma, por medio también de los triterpenoides, es empezar a evacuar todo aquello en el proceso de la exhalación, cuando eliminamos ese dióxido de carbono, después de que se realizó ese intercambio gaseoso en los pulmones. Espérame, amor, un momentito, que ya va a terminar. Papá, te amo mucho, mucho. Yo más, perdóneme un segundito que mi hijo aquí. Bueno, entonces hay unas funciones o unos beneficios que tiene el Ganoderma lucidum. Espérenme un momento. Hay unas funciones que tiene el sistema. Espérame un segundito que se me salió acá. Unas funciones del Ganoderma lucidum, que también unos beneficios que son muy importantes. Bueno, siéntese ahí que ya va. El oxígeno oxigena el cuerpo. Recuerden que las células se alimentan de oxígeno y pues nuestros pulmones también están compuestos de células, entonces va a ayudar mucho en este tema de una correcta oxigenación de las células a nivel pulmonar, a nivel del sistema respiratorio. Apoya y mejora el sistema circulatorio. Recuerden que tiene mucho que ver con el sistema circulatorio también, con el proceso gaseoso que se desarrolla entre los tejidos, la sangre y el aire. Y la actividad antialérgica, que es impresionante porque usted sabe que estamos expuestos a alergenos, a las moléculas que yo les digo que no se ven, y actividad antiinflamatoria. Ya les expliqué lo de la actividad antiinflamatoria por medio de los triterpenoides, y tiene también actividad inmunomoduladora, pues obviamente ayuda demasiado al sistema inmunológico que también requiere nuestro sistema respiratorio. Entonces mire todo lo que nos puede entregar el Ganoderma lucidum. Fortalece las defensas, amenazas virales, bacterias y vías respiratorias, bronquios, en los bronquios y en los pulmones, en los alvéolos. En todo el sistema respiratorio nos favorece, nos fortalece y nos ayuda el Ganoderma lucidum. Entonces, acá les quiero hablar de unos productos que vienen, donde viene el Ganoderma lucidum. Es muy chévere porque lo podemos consumir como hábito que ya traemos, pues porque el Ganoderma lucidum, el doctor Leao tuvo la idea impresionante y brillante de colocar el extracto de Ganoderma lucidum, aprendió a sacar ese extracto de ese hongo de 6 variedades muy poderosas y las fusionó en uno solo y aprendió a sacar ese extracto y lo ubicó en bebidas que todo mundo ya consume. Y eso me parece muy inteligente porque lo único que hizo fue cambiar el cafecito que nosotros normalmente tomamos y diseñó la primera taza de café saludable donde usted se va a tomar todas esas propiedades que yo les acabo de mencionar, ¿sí? Yo voy acá, perdónenme, yo me salgo un momento porque les voy a mostrar los productos. Les voy a mostrar acá los productos para que ustedes vean. Para que ustedes vean los productos. Bueno, este es otro espacio que tenemos muy chévere para que se vayan agendando también porque es muy bueno. Y miren pues,
ahí están. Hay un tinto, un clásico que ya conocemos que es el que, el que la mayoría de la gente toma. Y lo que vamos a hacer es cambiar de marca, muchachos, cambiar, no volver a comprar en el mercado el café que normalmente tomamos, que ya sabemos que es dañino, sino que vamos a empezar a consumir la primera taza de café saludable con todas estas propiedades. 400 nutrientes, 200 fitonutrientes, 154 antioxidantes y todas las propiedades que yo les mostré inmunomoduladoras y que funcionan en nuestro sistema respiratorio. Y el 3 en 1, que es un tipo capuchino, tipo café con leche, que ustedes lo ven ahí al frente, se llama 3 en 1. El cereal que trae espirulina, una alga marina que también trae muchas propiedades. Y viene con el extracto de ganoderma, un cereal para el desayuno, para usted lo puede comer en cualquier momento. Viene un chocolate, que es un chocolate suizo, uno de los mejores chocolates del mundo es el suizo, y viene con el extracto de ganoderma. Es muy chévere porque mira que, no sé si han notado que mire que están en vehículos de consumo de la canasta familiar, que ya tomamos. Simplemente es que tomemos conciencia, que pongamos que lo pongamos a prueba, que empecemos a consumirlo por nuestro beneficio, que nos concienticemos y lo tengamos en la alacena todo el tiempo. Y en Estados Unidos, esos que le mencioné son de Colombia, pero en Estados Unidos también están los mismos y hay inclusive muchos más. Hay uno que se llama Mocha, hay el clásico también, el 3 en 1, el Tongalí. Hay varias presentaciones de cápsulas, inclusive porque también hay unas cápsulas, hay unas que se llaman Excellium, que es el hongo en la etapa bebé temprana de 3 a 4 meses de edad, y eso es muy bueno profundizar un poquito ahí porque la verdad es que las cápsulas, el Excellium, tienen mucho germanio orgánico y tienen mucho de lo que yo les mencioné ahorita, de los triterpenoides, y resulta que ese es muy bueno para el sistema respiratorio porque actúa mucho en los pulmones, en todo ese sistema respiratorio, en la circulación y a nivel cerebral. O sea, todo lo que tiene que ver con oxigenación. Es muy, muy chévere. Y hay otras que se llaman Cordigol, los Cordyceps, que son demasiado buenos para el tema, inclusive se ha probado en personas con tuberculosis y es demasiado, o sea, ha tenido unos beneficios muy importantes, unas reacciones muy importantes en pacientes con tuberculosis y pacientes, o sea, en todo ese tema que tiene que ver con los pulmones. Es impresionante lo que puede lograr el córdices. Los córdices son otra especie de hongo que en Asia también son muy costosos y son muy escasos, pero el doctor Leao, con la técnica que ya sabe, de cómo reproducir el Ganoderma lucidum por medio de un cultivo de tejidos, aprendió a aplicar esa misma técnica a los Cordyceps y hoy nos dio también acceso a eso, a poder consumir los Cordyceps. Y es afrodisíaco, también tiene mucha energía, también actúa mucho en el sistema circulatorio. Es impresionante las propiedades que tiene, o sea, los dos fusionados, digamos que le entregamos al cuerpo algo muy potente para que protejamos el sistema respiratorio y todos los sistemas, como les digo, pero esos dos exclusivamente actúan muchísimo en nuestro sistema respiratorio. El ganoderma también, hay unas cápsulas de ganoderma y que ya es el hongo pues en la etapa madura. Y hay otras cápsulas en Estados Unidos que llaman sacano, otras que traen ginseng. Es importante que con la persona que le compartió el link, tú le preguntes o le digas qué te quieres tomar, cómo te lo quieres consumir, en lo que más te guste, tómatelo en lo que más le gusta. Si le gusta mucho el café, lo toma en café, el capuchino en capuchino, el chocolate en chocolate. Si quiere darle más beneficio y digamos más concentrado, porque las cápsulas son más concentradas, entonces le pregunta sobre las cápsulas de Excellium, las Cordigol, y le puedes tomar ambos. Es muy bueno que te puedas tomar el cafecito, te vayas tomando el chocolatico, el cereal, y te tomes unas 2 cápsulas en la mañana, otras 2 en la tarde, listo, para que mantengamos ese sistema respiratorio bien fortalecido y no solamente lo vamos a ayudar a él, sino también al sistema inmunológico y a todos los sistemas del cuerpo. Entonces, chicos, esa era lo que les quería entregar. Y les voy a entregar esta frase muy bonita, muy chévere, y es: la salud es como el dinero, nunca tenemos una idea real de su valor hasta que la perdemos. Es demasiado valiosa esta frase para que tomemos conciencia y hagamos lo que tenemos que hacer con nuestra salud. Y ahorita con este tema pandémico, ya, no esperemos a que nosotros nos contagiemos o que a alguien de la familia le toque pasar por eso. Así es. Entonces, no, es un placer para mí. Dios los bendiga muchísimo. Y
reúnanse con la persona que les compartió el link y pregúntele cómo pueden adquirir los productos para que lo empiecen a consumir. Muchísimas gracias, José, por este espacio tan elegante, tan chévere. Aprendimos muchísimo. La verdad es que cada vez estos espacios enriquecen muchísimo y lo más importante es que salgamos a aplicarlos. Si algo hemos aprendido es que toda la información que nos den es tomar lo bueno, lo que de pronto creas que no te sirva, pues deséchalo. Pero lo más importante de recibir una información es inevitablemente salir a ponerla en acción. Pero hoy indiscutiblemente fue una información de muchísimo nivel, muchísimo valor. Así que yo sé que hoy, pues esto lo vas a aprovechar al máximo y vas a llevar ese sistema respiratorio a otro nivel, en el sentido de que contra el COVID o contra lo que sea, Dios ya te puso una bendición inmensa. Hoy es tu responsabilidad que salgas a consumir el Ganoderma y sobre todo que salgas a compartirlo a muchísimas personas que lo necesitan. Dios me los bendiga muchísimo, espero que tengan una excelente noche y nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao.